restándole por momentos, personalmente entendemos que a la bancada Unión por la Patria, Eduardo. Exactamente, indudablemente. Yo creo que también hay algunos mensajes velados también para Mauricio Macri, porque Mauricio Macri tenía como eje central: este gobierno no gestiona, ¿no? Y le dio punto por punto todas las gestiones de este gobierno, ¿no? Primera mirada, Pablo. Es un discurso conceptual, teórico. Milei cree estar escribiendo para la historia política y económica. Está desafiando la cultura política y tradicional de la Argentina. Se propone cambiar, le propone al Congreso cambiarla, blindar al Estado, blindar a la economía del gasto del Estado, y me parece que directamente o indirectamente enviarle un mensaje a los mercados de lo que él piensa puede ser la previsibilidad presupuestaria a futuro. Cepo al Estado. Cepo al Estado. Cepo al Estado. Es una de las grandes fuentes. A ponerle un cepo al Estado. ¿Tenemos el corte ya, Lari? Me decís cuándo lo tenemos. Dale. Hoy estamos aquí para presentar un proyecto de presupuesto nacional que va a cambiar para siempre la historia de nuestro país, de manera que podamos volver a ser la Argentina grande que alguna vez fuimos. Después de años donde la clase política vivió poniendo cepos a las libertades individuales, hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado. Venimos a ponerle un cepo al Estado tal cual. Y a plantear desde la teoría un nuevo régimen económico, ¿no, Luis? Para mí es una sorpresa. Yo esperaba un discurso absolutamente distinto. No hay un solo dato. No hay una sola... El dato está en el presupuesto que se está presentando ahora mismo. Entra por mesa de entradas el presupuesto, o sea, el diseño técnico. Yo esperaba, sin embargo, algún anuncio parecido al que había en anticipo sumamente importante traído Eduardo Feynman aquí. Inflación, crecimiento, cepo, reforma tributaria o la sorpresa que comparto con Mariel la semana pasada, el propio gobierno hacía circular y iba a dar. Para mí fue un discurso de expresión de deseos, de mucho adjetivo, de escaso sustantivo, y esta última pelea hacia los 21, a las 21 y 49 con el jefe de la bancada del peronismo. Mucha ausencia. La verdad que una pena enorme que los diputados mucha no entiendan que no pueden. De diputados. Mucha ausencia, mucha banca vacía, señores diputados. Lo que no les gusta, lo que no les parece, se plantea institucionalmente dentro del Congreso. Pero un discurso para mí, yo no esperaba este discurso, de puro adjetivo. Yo de alguna manera, no sé si este discurso, pero este discurso es pura o mucha batalla cultural. Siempre ir a la batalla cultural, siempre repetir hasta el cansancio el dogma del déficit cero, repetir hasta el cansancio no puede gastarse más dinero que el que entra. Lo habíamos anticipado, no había ningún anuncio para jubilados, no había ningún anuncio de baja de impuestos, nada coyuntural. La sorpresa que quiso imponer el gobierno con esta modalidad, con esta puesta en escena única, extraordinaria, nunca se había hecho, es imponer una nueva regla fiscal, política, monetaria, o en todo caso fiscal, política y económica. Después, el desafío es, una vez que ingresen los números de los que anticipaba Eduardo, bueno, ¿qué tratamiento tiene en el Congreso? ¿Qué tratamiento parlamentario tiene? No hay demasiada diferencia. O sea, va a pasar que ahora el ministro de Economía va a dar los números. Nosotros asumíamos que el presidente, que se definió como economista orgulloso y el primero, iba a dar números. A mí me sorprendió. Eduardo, ¿cómo entendés esto? El discurso es conceptual, el presupuesto lo presentan ahora y los números... Los números están dentro del presupuesto. Deberían estar. Dólar, crecimiento, etcétera, etcétera. Partidas. Todo tiene que estar ahí. ¿Qué te pareció el discurso, Eduardo? ¿Qué sé yo? A mí, en principio, la puesta en escena del mago del Kremlin me parece que no dio mucho resultado, digamos, en los números del rating, ¿no? Si tomamos televisión abierta, para mí es todo televisión, no importa, pero para aquellos que creen que hay televisión abierta y televisión por cable... O sea, el total de la abierta y el total news. Totalmente, totalmente. No, apenas si llegó al 14, 15%, ¿no? O sea, la gente fue a buscar otra cosa, no quería escuchar al presidente. O sea, quizás alguna cuestión se le está yendo de la mano, ¿no? Vos decís, podrían haber hecho un día de semana esto mismo, quizá con un Congreso más repleto. No, ¿sabes por qué lo digo? Porque alguna gente del gabinete lo pedía.
pensaba si lo extraordinario de presentarlo un domingo a la noche, que sonaba novedoso y provocador, iba a resultar. Nos está llamando Carla Ricciotti. Carla, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, acaba de salir el presidente, salió también el ministro de Economía, Caputo, se fue el presidente acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Un colega le preguntó si esperaba más concurrencia en el recinto y dijo: de Losca no espero nada. Eso fue cuando salió. Cuando ingresó le pedimos alguna palabra y dijo: hoy venimos a cambiar la historia argentina, y así ingresó al recinto. Un recinto que, como ustedes mencionaban, estaba prácticamente vacío, solamente los palcos de los costados del atril llenos de sus funcionarios, los funcionarios del gabinete, obviamente presentes todos los legisladores de La Libertad Avanza, algunos del PRO, pero no más que eso. Algunas discusiones ustedes lo escuchaban y lo veían en la cadena, Contrapunto, con Germán Martínez, a quien él mismo empezó a decirle: bueno, ahora empiecen a tomar nota porque ustedes no saben sumar, no saben hacer números, les dijo algo así, y ahí empezó el Contrapunto. Ahí se está yendo, perdón, ahí se está yendo el presidente Javier Milei con toda su comitiva, ¿no? Está saliendo del Congreso ahora. Bueno, eso ya debe ser afuera, en la explanada de aquí del recinto. Ya salió hace algunos minutos. Muy bien. Y ustedes lo escuchaban en los palcos también. Perfecto. Los cantos de los invitados, Carla, que estaban allí gritando: la casta tiene miedo. Enseguida volvemos. Bueno, nos están mirando de la oficina del presidente y nos dicen: el presupuesto tenía que entrar obligatoriamente hoy al Congreso. Se vencía. Sí, por eso se hizo hoy, ¿no, exacto, Eduardo? Claro, obviamente, eso es cierto. El plazo vence ahora, a las 12. 23:59 sí, todavía pero tienen tiempo. Voy a dar una información. Dentro del propio gabinete, por un momento se propuso pedirle un waiver al propio Congreso, un waiver del plazo final, del plazo tope, para que pudiera ser extendido lunes, martes o miércoles. Fue una idea interna. Finalmente se impuso: no, cumplimos, el domingo se presenta y lo hacemos de esta manera. Está muy bien. Ahora, yo querría tomar algo que dijo Eduardo. Si la audiencia fue baja, tan importante para la comunicación, ¿no habrá sido porque no le habló a ese mismo público que fue su votante? Yo ahí no, ¿sabes qué? No, ahí no concuerdo con vos. Para mí el discurso, te podrá gustar o no gustar, pero para mí el discurso del presidente fue claro, sencillo. Hemos escuchado otros discursos del presidente mucho más técnicos, difíciles de comprender, con frases muy teóricas de la teoría económica, complicada, de la teoría austríaca, y vaya a saber qué. Hasta ahí estoy de acuerdo. Acá me parece que, viste, los conceptos fueron bastante básicos en cuanto, hablándole a la gente, cuál es la hoja de ruta, lo planteó el propio presidente, la hoja de ruta de nuestra gestión, habló de eso, ¿no? Además, volvió a reiterar: vetaremos todos los proyectos que fueran necesarios. Total. Cuando se toque el déficit fiscal, el gasto va por un lado. La peor herencia de la historia, qué sé yo. Me parece que habló del cepo del Estado, de blindar el equilibrio fiscal, de tener una Argentina solvente. Datos, datos que hubo, que son más bien de referencia. La presión impositiva en la Argentina llega al 60%. Sí. El señoriaje le costó a la Argentina 25.000 millones de dólares en 20 años. Eso lo dijo en el discurso. Sí, 25.000 millones de dólares por año durante 20 años. Digamos, deja establecida conceptualmente una regla económica. No está en los números coyunturales de cuánto va a ser la inflación. No. Eso sí es deber del presupuesto. Inflación, en el cálculo. Inflación, crecimiento, actividad, dólar. Eso va a estar en el presupuesto. Bueno, pero eso me parece que Milei tiene una capacidad didáctica de que haberlo traído, no solo los números que ahora explicará Caputo, tengo la impresión de que muchos esperaban esto. Crecimiento, inflación y demás, ¿no? Claro. Paula Rossi, Pablo Corso, ¿qué está pasando ahí? Bueno, ahora ya tenemos la oficialización que el presidente se retiró del Congreso con la avanzada
de la cápsula rumbo a la quinta presidencial de Olivos. Estuvieron todo el dispositivo de seguridad enfilándose hacia la avenida Callao. Ya se encuentra ingresando incluso ya a la zona norte del Gran Buenos Aires. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Seguimos acá. Hubo una serie de manifestantes que vinieron con cacerolas, era un grupo bastante reducido, pero ruidoso, que estuvo aquí escuchando todo el discurso del presidente Javier Milei. Algunos datos que vamos sumando. La presentación del presupuesto se lo dio a Cristian Ritondo. Cuando terminó la sesión, tenemos algunas imágenes, después seguramente las va a compartir. Muy bien. Terminó, se pusieron un abrazo, se lo dio a Cristian Ritondo el presupuesto y están esperando acá en diputados que ingrese el proyecto formal desde el Ministerio de Economía. Muy bien, en la oficina del presidente dicen que a pesar de que efectivamente el ministro de Economía, Caputo, tiene que poner los números en el presupuesto, que el presidente Javier Milei, bueno, lo ha dicho varias veces, no cree en las estimaciones económicas, por eso no hizo foco en eso. Obviamente, un presupuesto debe incluir las estimaciones económicas. ¿Cómo no va a incluir? ¿No? Sí, obviamente. Por eso es la hoja de ruta. Claro. Pero además, ¿cómo reasignás partidas? Ahora, generalmente en cada presupuesto se sabe eso. Hay otro dato, porque también dentro del discurso, que en algún punto a algunos les pudo haber resultado largo, tedioso. A mí no me pareció para nada. Fue moderadamente breve. A mí me pareció 43 minutos. Exactamente. Le pide a las provincias que bajen el gasto 60.000 millones de pesos, ¿no? Eduardo, casi el 15% del PBI, entre 10 y 15% del Eso es PBI. el diseño del presupuesto. Con lo cual, nosotros la parte del ajuste la hicimos. Ahora, eso es parte de la continuidad del Pacto de Mayo. No me parece un dato menor, bueno, porque además eso es la parte del Pacto de los Mayo. advirtió que no vamos a permitir que lo que baje la nación aumente en las provincias. ¿Entendés? La nación baja, la provincia no puede Lo que aumentar. están haciendo los municipios. Claro. Nosotros estamos haciendo... agregando tasas cuando se quedan sin fondos. Carla Ricciotti con José Luis Espera, adelante. Mensual con el crawling P que estamos teniendo desde el fin del año pasado. Eso no cambia. Así que por lo tanto, un segundito. Por lo tanto, el crecimiento del PBI es del 35% nominal y eso es lo máximo que pueden crecer algunos gastos públicos. Yo le diría sucintamente, lo que estamos haciendo en materia presupuestaria es que el gasto en subsidios cae como consecuencia de la suba de tarifas y ese espacio da para que aumente en términos reales el gasto en jubilaciones, el gasto en subsidios sociales, el gasto en salud y el gasto en educación. ¿La obra pública hay en el presupuesto, figura? La obra pública la van a realizar las provincias. ¿Ok? ¿Las jubilaciones? Le dije recién. José Luis Espera es el presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda. Va a ser el que presente y el que defienda el presupuesto del ministro Luis Caputo. Y en este momento está entrando, si no entró ya a la Cámara de Diputados, el presupuesto... Acá lo tengo. Ah, lo tenés. Acá tengo. Primero, con la firma del ministro Caputo y demás, la base es sumamente difícil. Acá sí tenés tedio para los que no nos gusta la economía y los números. Páginas. Es enorme. 12 páginas de puro tecnicismo, ¿no? De puro tecnicismo. Sí. Ahí, digamos, están hablando de asignaciones por sectores, proyecciones macroeconómicas. Voy a ver lo que decía, se confirma lo que estaba diciendo Eduardo. Eduardo, muy importante. El programa. Los números. El Fondo Monetario proyecta un crecimiento del 3,3, una ligera aceleración de la economía. Bueno, lo voy a leer con detención. Bueno, acá está. En el plano local, exactamente lo que dijo Eduardo. El plano internacional dice que el crecimiento va a ser del 3,3. El plano local estima el gobierno el 5% tal cual vos dijiste. Exactamente. Para el 2025. Exactamente. Y hay toda una explicación de por qué. Sí. Bueno, a ver... confirmamos entonces los datos de Eduardo. El dólar. Dice, por otro lado, se proyecta que el dólar llegue a 1.207 en diciembre, tal cual lo habíamos anticipado. Todo lo que decía, lo que decía Esper recién, continuar con el crawling PEC. Por ahora, esa es la regla, el crawling PEC del 2%. Importante, sí, dólar 5%. El dólar en 1.200. Bueno, casi que hay que repetir lo que dijiste vos la No, pero es información, no era...
percepción, me parece. Acá, el dato político es que le está diciendo a las provincias no van a sobrepasar el 25% del gasto en el PBI. Yo dije 60.000 millones de pesos, no, es dólares. Dólares, 60.000 millones de dólares tienen que ajustarse las provincias, Claro, le está diciendo. Creo que mañana, a mí alguien me contó, un gobernador me contó que mañana habría un Zoom pedido por el presidente con los gobernadores. Ah, mira vos. Y acordate que los 87 héroes creo que van a comer a Olivos el martes a la noche. ¿Te puedo mostrar la invitación a los héroes? A ver. Larisa, ¿tenés la invitación? ¿Es para el mediodía o la noche? No sé, pero me hicieron llegar cómo había sido... Le cursaron a la minoría resistente, como diría Jorge Liotti. Sí, la invitación al quincho, a ver cómo lo plantea. Esta es la tarjeta que vamos a mostrar ahora, la tarjeta que le enviaron a los 87 héroes para el asado del martes. Cuando la tengamos. Cuando la tengamos. Ahora la mostramos. A ver, a mí un dato que me parece por lo menos novedoso en la presentación conceptual de los presupuestos es, a ver si yo lo entendí bien, Pablo y Eduardo, acá tenemos gastos, acá tenemos ingresos, y vamos a tender a bajar los impuestos. Pero cuando la recaudación no sea suficiente en esa baja de impuestos y los gastos empiecen a subir, lo vamos a volver a bajar los gastos. ¿Entendí bien eso? Para no resignar el objetivo del déficit cero o el equilibrio fiscal, ¿no? Cambia la manera de hacer un cálculo. ¿Cuánto vamos a tener que pagar por servicios de la deuda este año? X, un número X. Perfecto. Nuestro superávit financiero debe ser el equivalente a la suma de eso que tenemos que pagar, ¿no? Es plantear el esquema de cálculo desde otro lugar, desde un lugar de las obligaciones y no desde la potencia del gasto discrecional. No, y están planteando, cada vez que estemos por llegar a algo que signifique rojo, va a haber una alarma, una cláusula de gatillo que va a gatir y no va a poder pasar. Esta es la regla que fija el presidente de la teoría a la práctica. Pero, como dice Eduardo, si mañana va a haber un Zoom con los gobernadores, esto va a depender de cómo se adecuen los otros actores políticos. Ahora, vos sabés que de lo que pude escuchar, las dos frases más dichas por el presidente fue restricción presupuestaria y déficit cero. Claro. Lo ha repetido hasta el cansancio. Mira, desde la oficina de presidencia nos escriben, la regla es así, dicen, los gastos pasan a ser variables en función de los ingresos. Claro. Si caen los ingresos, baja el gasto. Si suben los ingresos, se bajan impuestos. Lo que tenemos que ver es la asignación de esos recursos en cada una de las áreas. Acá, por lo que se está enviando desde la oficina del Ministerio de Economía, es un fortalecimiento de dos áreas. Defensa, en este momento, y simplificación del Estado. Ahí se asigna... Y hace mucha alusión a la AUH. A la AUH hay sin un intermediarios. Momento, exactamente, hay un momento donde habla mucho de eso. Me permite, está hablando Ritondo. Carla Ricciotti, ¿estás con Ritondo? Yo creo que la responsabilidad de cada legislador de venir. Viene el presidente de la Nación a contar el presupuesto. Yo sí habría venido Alberto Fernández, que no representaba en los últimos años ni a su propio partido, yo habría venido porque es el presidente de la Nación. Varias veces en varias veces no, una vez. Pero es a partir del insulto del presidente hacia nosotros, en el caso de hoy, pero vinimos a escuchar. Y estuvimos como voy a estar. Me parece que es una responsabilidad de cada uno de los legisladores. Después cada uno viene o no viene. A mí me parece importante que el presidente viene a presentar el presupuesto, que es la ley de leyes, justo a la Casa de las Leyes, donde los diputados y los senadores estaban invitados y teníamos que estar. ¿No va a participar del asado en Olivos el próximo martes? Tenemos una reunión en Olivos, sí, el día martes a la noche. ¿Le regaló el discurso a cambio de que se unifique la Libertad Avanza y el PRO? No, me regaló el discurso, supongo, objeto, como me acerqué para saludar al presidente, me regaló, me dijo que quería regalarme el discurso. Gracias. No, gracias a ustedes. Firmando la información que teníamos nosotros y también está Luis Petri, en este caso Petri está... perdón. Entendí, se fue Luis Petri. Bueno, ahí está, perdón. A ver qué dice Martínez. El líder de la oposición. Esperaba más. Realmente me llamó mucho la atención en una presentación de presupuesto que no se hable de crecimiento del Producto Bruto Interno, que no se hable de inflación,
que no se hable de la situación comercial de la Argentina, exportaciones, importaciones, que no se hable de tipo de cambio promedio. La única referencia a las provincias la hizo con 2 señales, señores gobernadores, muy atentos a esto, 60.000 millones de dólares adicionales de ajuste, y dijo algo que ni de la Rúa se animó, ¿no? Que fue plantear que si no hay recursos, no hay piso de coparticipación. Dijo que va a bajar las transferencias automáticas a las provincias. Entonces me parece que fue un discurso que ni siquiera fue sólido de lo macro y sin ningún nivel de referencia a nada que tenga que ver con los argentinos y argentinas, ¿no? Y marcado, el kirchnerismo, el macrismo y el albertismo siempre decían lo mismo, que hay que darle el presupuesto al presidente. ¿Le van a aprobar el presupuesto a Milei o no? Pero primero que sé que estaba ingresando en minutos, sí voy a discutirlo a fondo. Por ejemplo, yo quiero saber cómo meten en el presupuesto, en qué lugar van a estar los dólares que antes eran deuda del Banco Central y ahora son deuda del Tesoro, ¿no? Bueno, ahí está Germán Martínez, bueno... un estadista, señor. El estadista Martínez. Yo sostengo que son topos de Milei. Vos decís, habla este hombre, vas a hacer... Yo decía, la verdad que el discurso me pareció una expresión de deseo. Una vez te das vuelta, está Martínez y bueno, voy a seguir escuchando. Porque francamente... Es muy interesante esto que vos estabas diciendo, Eduardo y Luis, respecto de las proyecciones, no solo 2025, sino 2024. Porque se está hablando de, lo que decía Eduardo, 18.3 de inflación anual, crecimiento del 5% y dólar a diciembre 1.207. O sea, tal cual como lo habíamos anticipado. Exactamente, textual. Perdón, ¿qué significa el dólar a ese nivel? Perdón, ¿qué significa el dólar a ese nivel, Pablo? A ver, tienen la obligación de poner estas estimaciones, pero como se dijo acá, él no cree en esas estimaciones. En el presupuesto vos tenés que tenés la obligación de ponerlas. Lo importante que va a cumplir es la regla. El número es como ganar, es como acertar a la lotería. Si vas a poder tener la inflación esa que decís que vas a tener, visto la construcción económica de la Argentina, sos Einstein. Entonces, lo que va a cumplir, dice que va a cumplir, es esto que vos decías recién, ¿no? Que es una regla. El déficit fue siempre consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo lo financiás. Nosotros vamos a hacer al revés, pensando cuánto tenemos para ahorrar para después ver cuánto vamos a gastar. Es el cambio de la regla. Pablo, no podés no decir números. No lo discrepo. Yo no es decir que estoy a favor o en contra, así que no podés discrepar conmigo. No estás discrepando con quien diga esto. Él viene a plantear esa regla. Que después lo pueda hacer, lo pueda cumplir, es otra cosa. Pero déjame terminar la discrepancia. Me parece que es fundamental saber cuál es la proyección presupuestaria que tiene el gobierno de crecimiento para plantearle a los argentinos qué va a pasar respecto, por ejemplo, de índices sometidos a la inflación como la jubilación, cuánto van a un jubilado. Lo va a tener que hacer, lo va a tener que hacer. Esa estimación va a tener que estar. Déjame que estamos recibiendo información sobre las preguntas que nos hacemos. Le agradecemos a todos los economistas, oficina del presidente, gente de la oposición que nos está escribiendo ante preguntas que nos hacemos, ¿no? Acá nos escriben y nos dicen, ¿por qué tiene ese nivel el dólar? El nivel, ¿cuál era? 1200. Porque significa que va a crecer igual que la inflación estimada. Claro, del 18.3. De 18.3. Bueno, gracias por la respuesta. O sea, 1 punto y pico por mes. Y es que lo dice al final también. Claro. Al final dice, los recursos totales estimados alcanzan 16,5 del PBI y los gastos totales ascienden a 16,5. A mí me parece eso también lo habíamos anunciado. Que la gran novedad, obviamente yo no soy un experto en presupuestos, pero es cierto que los presupuestos que venían decían, tenemos tantos ingresos, tantos gastos y tanto déficit. Y el déficit lo vamos a cubrir con deuda, que después se defaulteaba. Esta es la gran diferencia. Plantea déficit cero. La duda a mí no se me presenta en el esquema, sino en la sostenibilidad de la economía. Para plantear cuántos ingresos vas a tener, tenés que pensar qué nivel de actividad económica vas a tener. Y esa es la película. Bueno, esa es la película. El presidente calcula que va a tener un crecimiento el año que viene del 5%. Una recuperación del 5%. Igual, de nuevo, no es que yo comparta lo que se describe, o lo que yo entiendo que se describe. Los gastos pasan a ser variables en función de los ingresos, o sea, al revés. Si caen los ingresos, baja el gasto, si suben los ingresos, se bajan impuestos. Repito, ¿y por qué? Es que justamente
para el presidente, ¿por qué sucede esto? Porque no importan las estimaciones, frente a cualquier escenario, lo dijo en el discurso, la regla garantiza el déficit cero, la regla. Eso es justamente el punto que están proponiendo en este nuevo presupuesto. Frente a cualquier, que yo lo escuché, dijo, frente a cualquier circunstancia de la economía, yo supongo que no se debe referir a una pero no sé, tanto en el presupuesto como en lo presentado por el presidente hay que tener en cuenta 4 cosas. A ver. Para aquellos que nos están viendo y escuchando. Para que se entienda. Claro. 1. Déficit cero. No se negocia para el presidente. 2. Todo gasto deberá tener su contrapartida de ingresos. Si quiere gastar, tiene que tener la plata. Tiene que decir dónde sale. Exactamente. 3. Si hay más ingresos, esos fondos van a ir a bajar impuestos. 4. Si hay menos ingresos, se va a ajustar los gastos. Pum, salta la alarma y vuelve. Me parece que eso es solo te abro ahí sobre el tema de los ingresos, te abro una ventanita. Sean ingresos permanentes o transitorios. Ante ingresos transitorios no bajas impuestos. El presidente habló de eso. Claro, ante ingresos transitorios no bajas impuestos. Solo bajas impuestos ante ingresos permanentes, flujo permanente, porque es cierto, eso te va a dar previsibilidad después al impuesto. Bueno, es un esquema de teoría económica llevada a la práctica que pero hay que ver cómo se aplica. Digamos, desmalezar de lo que plantea Eduardo. Solo se va a gastar de acuerdo a la cantidad de ingresos que hay. No va a haber un solo... La pregunta es, de estos ingresos, llamados presupuesto general, ¿cómo se reparten estos gastos? ¿Cuáles son? Hay algunas puntas. La UH se va a seguir fortaleciendo sin intermediarios y seguridad y defensa serán privilegiadas. ¿Y el resto? El presidente considera que tiene que volver al pueblo. No está mal. Lo dijo bueno, la pregunta es el resto. Calculó la pobreza en un 60%, ¿no? Sistema previsional. La frase fue, hay que ver cuánto podemos ahorrar para ver cuánto podemos gastar y en todo caso que el Congreso, porque si no va a vetar las leyes, le diga de dónde o desde qué partida reasigna recursos para jubilados, por ejemplo. Fíjate que el presidente dijo una frase muy fuerte, porque para el presidente gestionar es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad. Cuanto más chico el Estado, mejor para la sociedad, según el concepto del presidente. ¿Nos podemos dar por descontado que va a venir una fuerte ofensiva, primero dialéctica, hay que ver si es política, del presidente contra las provincias que más gastos tengan? La Rioja, por ejemplo. Provincia de Buenos Aires. Que además defaultea, por supuesto, pero digo, por ejemplo, La Rioja, que defaulteador serial. Claro, La Rioja, obvio. ¿no? La provincia de Buenos Aires. Aires. De defaultear una deuda, una vergüenza. Exactamente. Una vergüenza. Pero digo, La Rioja del señor del presidente Quintela, de la renovación del peronismo. Sí, que va a ser el acá me acaban de ingresar los 4 proyectos de ley. El presupuesto está contenido en 4 proyectos de ley. A ver. Te imaginarás que es eternamente largo, ahora lo vamos a poner en pantalla para que los veamos. Sabemos que son 4 proyectos de ley. Partida por partida. Ahí lo estamos enviando para que puedan verlo. Acá me subrayan algo. Los 5 puntos que adelantaba Eduardo se le llama crecimiento, pero en realidad lo piensan como recuperación económica. O sea que la Argentina, el país la economía se va a recuperar 5 puntos después de una caída a la fosa, ¿no?, que veníamos teniendo. Por la vía del ajuste, de la baja del gasto. Obviamente. No, y de la reactivación de la actividad económica en algunos rubros. O sea, ahí es la reactivación, la recuperación. Lo que se está ahora viendo, viste, en esos Excel donde están lo verde y lo rojo, a ver qué sector tiene una leve recuperación, industria y construcción, por ejemplo, en los últimos... Minería, petróleo. Mensual, en el intermensual. Exactamente. Bueno, es muy interesante saber qué va a pasar. ¿Va a haber un Zoom con los gobernadores? ¿Está confirmado? No lo tengo confirmado, pero sí hay un rumor muy fuerte para mañana. Porque usted que el presidente plantearía un Zoom con los gobernadores. Porque usted calculen que esta semana, el miércoles, se tiene que sentar el ministro de Economía, Luis Caputo, con el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, a terminar de ver cómo
se devuelve y con qué sistema técnico se le devuelve la coparticipación, el 2,9% de coparticipación. Eso va a ser No, eso se le está devolviendo. El problema es la deuda anterior. La deuda anterior. Son de 5.000 millones de dólares. El goteo está... Lo que quiere Macri y Jorge Macri es el goteo diario. Lo que está sucediendo es que le están dando el goteo semanal. Esa es la discusión. Exactamente. ¿Qué es este documento, Larisa? Contanos lo que vamos a ver. Los 4 proyectos. Lo que acabo de enviarles son los proyectos. O sea, junto con el discurso del presidente, acaba de ingresar por mesa de entradas estos 4 proyectos que responden a las preguntas que nos estamos haciendo. ¿Cómo asignar? Primero, la determinación, grosso modo, de cuánto ingreso está previsto y grosso modo cuál es la distribución. Nos vamos a tener que sentar con paciencia a leer asignación por asignación. Si van scrolleando hacia abajo, van a ver, fíjense que hay un primer recuadro de los gastos corrientes, de los ingresos corrientes estimados y de los gastos... Seguí para abajo, vas a ver un recuadrito negro. Ahí está, ¿ves? Ahí empieza a ver. Estos son los recursos corrientes y los recursos de capital estimados. Bueno, ese para mí es como estar hablando en arameo antiguo. Lo que sigue rondando y no tiene una explicación, ni un pronóstico, ni una estimación, es todos estos números que muestra el presidente en reducción del gasto, reducción de la inflación, control de los tipos cambiarios, se está dando porque hay cepo, bajo un esquema de cepo. Me parece que dada la restrictiva, el restrictivo cálculo que está haciendo sobre el presupuesto 2025, este presupuesto presupone la prolongación del cepo. La continuidad del cepo. No le llamó la atención la ausencia de cualquier mención al cepo cambiario, no a los cepos. Él habló del Estado encepado, una sola alusión. Y todavía me parece que no aparece ninguna apreciación sobre las retenciones. Sobre las retenciones al campo. Con lo cual... me parece que el año que viene todavía porque entra en la regla por largo tiempo. Pero fíjate, Eduardo, este es muy interesante. Entra en la regla de ingresos. Porque entra en la regla de ingresos constantes para bajar impuestos constantemente. Eduardo, ¿qué te pareció el tono? El tono del presidente. Una lectura, el discurso. El tono es al que estamos acostumbrados. Arrancó con hola a todos. Exactamente. El tono, la verdad, es el mismo de siempre, el mismo tono. Una sola alusión al Congreso cuando dijo este sacrilegio se dio mucho en esta casa. ¿Cuál era el sacrilegio? Gastar más de lo que se tenía. No, fue la única alusión genérica, en otro momento dijo, aquí se aplaudió de pie el default de Rodríguez Sá, cosa que tiene toda la razón del mundo. Yo vengo a hacer algo totalmente distinto, ¿no? Sí, y dijo, ese aplauso al default fue el inicio de un ciclo completo populista, de lo peor del populismo. Bueno, efectivamente tiene razón. Sí. Tiene razón. A mí me parece que hay en Milei la idea de nuevo de evangelizar, ¿no? La idea de evangelizar con su discurso. Para mí bajó a la tierra a la gente que lo escuchó muchos de sus conceptos económicos, ¿no? Por ejemplo. Reafirmando, ¿no? El déficit cero, la restricción presupuestaria, ¿no? Me parece que habló mucho de eso, ¿no? Y que se entendió. Era un discurso, a ver, mirá, si no, yo leo, no fue, para mí, leí las primeras 2 líneas del presupuesto comparado con el discurso del presidente, parece... bueno, por eso. O sea, a ver, el concepto de no hay plata, me parece que fue ampliado a 10, bueno, a estas 4 normas que vos dijiste, ¿no? O sea, el discurso con el que hizo campaña no hay plata fueron, no hay recurso, no hay gasto, si bajan, mejor dicho, tenemos más recursos, bajan impuestos, me va por ahí. Ahora, no vi, para mí, mi sorpresa es que no vi ningún anuncio a los sectores que la están pasando complicado. Bueno, ninguno. Y hubo un mensaje también a Cristina, ¿no? La inflación es un fenómeno monetario, Esto que ha presentado hoy es una obligación a sí mismo y un desafío a su proyecto político económico. ¿Por qué? Porque el año que viene, el 2025, es un año electoral. Y ha presentado una obligación a las provincias a hacer una reducción del gasto. Se autoimpone reducir gastos. Con lo cual, rompe también la regla política que nos acostumbramos de que el año electoral era una... Gastamos, total, es un año electoral, es un jubileo. O sea, cuidado,
porque también se pone a sí mismo un desafío doble. Ganar las elecciones. Quizás es una nueva forma de hacer política. Bueno. Sin plata. Sin plata. ¿No? Porque por lo general, siempre en los tiempos electorales, los gobiernos populistas vivían con la maquinita. Se juega a que la gente la vea. A ver, hablamos de mercado. La vea y la sienta. Después si le sale bien o mal, después veremos. Exacto. Ese también es un mensaje al mercado de mañana. No sé cómo van a abrir los mercados mañana, ¿no? Porque se decía, él eso dijo, es una lotería siempre. Para mí, para los mercados, hoy, tres mensajes. Cepo al Estado, blindar el equilibrio fiscal y Argentina será solvente. Sí, y pago deuda. Y pago la deuda. Y comenzar el cálculo con el superávit financiero a partir de cuánto hay que pagar de la deuda. Totalmente. Y el concepto el superávit incluye el pago de la deuda. Exactamente. Insisto, los mercados me parece que esperan cepo. Esperan alguna novedad de cepo. No se traza el horizonte, ni en el discurso del presidente, no hay novedad de y cepo. por lo que pude scrollear de los proyectos, no aparece. Bueno, a ver, hablando de la novedad del cepo, cuando en el mensaje del presidente dice, no importa cómo sea la economía, esta regla se va a cumplir, te está diciendo, esto se va a cumplir con cepo o sin cepo. Me parece a mí, cepo. Te está diciendo con cepo. Para mí me dice con cepo. Solo podés bajar impuestos. En esta coyuntura. O restricciones si tenés un mayor aumento de recaudación. Pero digo, tal cual está la cosa, el cepo sigue. Ahora, vos preguntabas sobre el tema del tono, ¿no? Del tono del presidente. Del tono del presidente. Ya esta parte del tono del presidente ya me tiene harto. ¿Cuál? No, el tema No me queda claro. de aquellos que critican el tono del presidente. En este país, en los últimos 40 años, no me voy a ir más atrás, ¿no? Pero en los últimos 40 años, y en especial los 20 de populismo de los últimos años, el roban pero hacen, se lo bancaron años, ¿o no? El roban pero hacen. Ahora, viejo, no se bancan el grita pero hacen. ¿Pero cuál fue el grito? ¿Cuál es el problema? No, yo hablaba del tono político sobre todo. A mí me pareció, comparado con el inicio, un tono muy contemporizador, por decirlo. A ver, y además, ¿qué hizo Milei? Lo máximo que hizo Milei fue responderle, no sé quién le estaba gritando. Martínez. Me confirman Martínez. que fue Martínez. Sí. Estaba también Leandro Santoro, pero no fue el que gritó. Era Martínez, el estadista Martínez en mi provincia. Nosotros juntos nos damos todo. Que le decía, ¿de dónde, cuáles son las asignaciones? Le dijo, plantealo. No me pareció tampoco un exabrupto. No. Mira, lo que no me gusta, y lo planteo cuando fue de la Cámpora, tampoco es las tribunas, ¿no? Los romos de la vida, ¿viste? Eso no se hace, no se hace, ¿no? El insulto a los que están abajo, ¿no? Eso lo hacía la Cámpora, ¿no? Sí. Y yo ahí vi a los romos de la vida y a los vaya a saber quiénes ahí, ¿no? Romo de la Libertad Avanza, ¿no? Sí. Es diputado por la provincia de Buenos Aires. ¿Puedo poner un matiz? Porque estamos hablando del cepo y me dicen algo muy interesante. El cepo, como concepto de libertad económica cambiaria plena, no se va a poder levantar hasta que la Argentina no dé vuelta campana y tenga actividad económica pujante, no solo recuperación económica, sino crecimiento sostenido. Ahora, lo que no sabemos, no está dicho tampoco, es si puede haber pequeños levantamientos parciales de esas restricciones cambiarias. Eso queda, me parece, a discreción de cómo vaya la economía en el 2025. Mariel, yo te doy. Es el equipo de Carlos Huberman, ¿no? El secretario de Hacienda. Llegó el secretario de buenas noches. ¿Usted está en el streaming del Ministerio de Economía? ¿También aparece en el streaming? Sí, solamente para saber si streamean también. Bueno, está bien. Solamente para saber. Mariel, decime. Me quedé con lo que decía Luis de... Luis Mauricio. Claro. ¿Luis Esteban o Luis Miguel? Yo soy Luis Miguel. Vos decías, bueno, pero no le habla a la gente que está pasándola mal y que necesita... Bueno, quizá también sea parte del cambio, ¿no? Ahora habrá que pedirle a los diputados, que son los que tendrán que decir de dónde se saca el dinero que necesitan muchos sectores para reasignar las partidas. Quizá la explicación o la exigencia esté en el legislativo, ¿no? Sí, ¿se entiende? Digo, él tiene partidas ya hechas, o decir, bueno, voy para acá, voy para allá. Como no va a emitir, él mismo le dijo a los diputados, ustedes serán los que tienen que decirme, ¿va para jubilaciones aumento del bono? Díganme de dónde lo saco. Exactamente. Y yo te digo, es lo que creo, ¿eh? Desde que se decidió que José Luis Esper fuera el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto,
a mí, porque Espert defiende, viste que yo desde que lo conozco, cada vez está más picante Espert. Sí. ¿Viste? Sí. ¿No te parece que Para mí es el está mismo picante Espert, con números? no, para mí es el mismo Espert de siempre con la ropa de diputados. Y yo lo veo a Javier Milei el mismo de siempre con investidura presidencial. No cambiaron. El mismo de siempre con investidura presidencial. Bueno, Espert viene... Parte de lo que hoy convierte en realidad Milei en un discurso como este, lo viene sosteniendo teóricamente hace 20 años. Desde que lo entrevistamos hace 20 años. Exactamente, ¿no? exactamente. Quizá la novedad sea el ministro de Economía, Luis Caputo, ¿no? Que antes no le conocíamos la voz y ahora está también picante, ¿no? En las redes sociales. Lo que se está produciendo es como una especie de task force, ¿no? De economía, entre economistas que no necesariamente pensaban lo mismo. O no hemos hablado, o no se ha hablado de las internas que tenían Sturzenegger con Caputo, en tiempos de Macri. Me parece que lo que está logrando Milei es amalgamar a un grupo de economistas detrás de su visión, ¿no? Detrás de su visión. Y a partir de ahí son los que tienen que salir a defender los argumentos. Ya entraron los 4 documentos o los 4 proyectos de ley que conforman el presupuesto. Ya entraron Como debe ser, por mesa de entradas de la Cámara de Diputados, que tiene que reunirse en comisión, en presupuesto y Hacienda, para darle dictamen y eventualmente ser tratada en el Pleno como corresponde, digamos. Hoy era la fecha límite. El presidente lo que hizo, a mi modo de ver, es una presentación de objetivos. Lo técnico nos va a costar ya un buen rato poder leer en estos proyectos que mostrábamos hace un ratito. Saludamos al secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Carlos, buenas noches, gracias por estar acá. ¿Qué vimos? Para entenderlo desde el propio gobierno, desde el propio Ministerio de Economía, ¿qué fue lo que vimos en el discurso del presidente? Buenas noches.